El tema que me han pedido, los obstáculos que impiden que la promoción y defensa de los derechos humanos sea parte integrante de la predicación dominicana. Dice Pablo Neruda: nació la palabra en la sangre, creció en el cuerpo oscuro, palpitando, y voló con los labios y la boca. Contextualizo, aunque ya me presentaron, esta reflexión porque así se puede comprender el aporte que voy a compartir en este momento. Porque tomo la palabra como una mujer religiosa dominica chilena que vive en Bolivia, que ha predicado en el mundo de los jóvenes, de las jóvenes, a través de la pastoral juvenil, clases en colegio, a través del deporte, la música, el canto y el baile, con las mujeres de las comunidades de base y en formación humana, con los niños y niñas en clase, en talleres, en el contacto con la naturaleza, y los adultos mayores con la recreación. Y los domingos, en las celebraciones dominicanas donde vivimos, en el cerro, porque no tenemos sacerdote. Desde esta realidad y experiencia compartiré. Nuestros pies, nuestro corazón, nuestra mente está en contacto con una realidad sufriente, desigual y violenta. El documento de Puebla habla de rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer el rostro sufriente de Cristo. Y el documento de Aparecida nos anima a contemplar los rostros de quienes sufren. Y en el último capítulo de la Orden se hablaba de un mundo sufriente, de situaciones de vulnerabilidad, de escuchar los clamores de la humanidad. ¿Quiénes son estos rostros hoy? ¿Quiénes son los que claman y sufren hoy, a los que hay que escuchar? Y surgen muchos rostros, como las personas empobrecidas por un sistema económico excluyente y desigual, desproporcionado. Aquellas personas que sufren la violencia del narcotráfico, del tráfico para la prostitución y de órganos. Pueblos enteros que viven el miedo al terrorismo. Las mujeres maltratadas, niños abandonados en los basureros. Este enorme movimiento de migrantes, refugiados que huyen y son desplazados, que escapan de realidades de vida o muerte. Los ancianos y ancianas que pareciera que sobraran en algunas familias. Los niños y niñas trabajadoras, trabajadores, explotados, abusados sexualmente. Rostros que están presentes en todos los rincones del mundo, muchos de ellos invisibilizados, silenciados, ausentes de los procesos de justicia equitativa, de la distribución de bienes y servicios, de espacios de decisión, de reconocimiento de su dignidad. Se les ha negado la posibilidad de lo que hoy queremos, del buen vivir o de una vida buena, de ser felices a como nos invita el reino de Dios. Las dominicas, como ya se ha mencionado, de América Latina y el Caribe, decíamos en la última reunión de CODAL en Bogotá, desde nuestra identidad de mujeres predicadoras, hacemos opción preferencial por la mujer y la niña en situación de vulnerabilidad, porque reconocemos que es una realidad urgente que nos toca incluso al interior de la Iglesia. En términos de John Sobrino, es hacerse cargo de la realidad. Integra John Sobrino el pensamiento de Yacuría sobre la estructura formal de la inteligencia en sus tres dimensiones: hacerse cargo de la realidad, cargar la realidad, y él le agrega el encargarse de la realidad. Hacerse cargo de la realidad supone un estar en la realidad de las cosas, no ante una idea. Es hacerse cargo de la humanidad, es lo que entendemos las dominicas de América Latina y el Caribe cuando hemos asumido la prioridad no por romanticismo o porque suena bonito, sino realmente es vital en nuestra predicación. Hoy se suma a este listado de rostros el deterioro del medio ambiente, nuestra casa común, que por nuestra irresponsabilidad también sufre por la contaminación excesiva, por la acumulación de basura de todo tipo, generándose el cambio climático que explica las sequías, la falta de agua
los incendios, los hielos y lluvias que culminan en desastres naturales. Pero ya vemos, por nuestros hábitos de consumo, de una falta de cuidado y respeto a la casa común, esta hermana, con las palabras de Francisco, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. ¿Se predica o predicamos desde esta realidad sufriente? Como mujer, representa muchas otras más, quienes cotidianamente nos corresponde oír, ser parte del pueblo que asiste a la Eucaristía, charlas, retiros, etc. En ella seguimos escuchando una catequesis, una exhortación, un discurso que no contempla la realidad, lo que afecta a los que están sentadas, esa realidad, quedando solamente a nivel de ideas, de una espiritualidad desencarnada, no toca la vida, muy diferente a lo que cada día nos sorprende con el Papa Francisco con sus palabras, ¿no? ¿Por qué se sigue como si estuviéramos antes del Concilio Vaticano II? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué impide una predicación desde la responsabilidad de la defensa de los derechos humanos, de una vida que predica desde la justicia y la paz e integridad de la creación? Piedras, murallas que impiden a los predicadores y a las predicadoras predicar desde la justicia y la paz, derechos humanos, integridad de la creación. Nada impide que prediquemos, como se lo pide Dios a Domingo de Guzmán, a nuestros fundadores y fundadoras, que nos han integrado como familia, en donde descubrieron las fragilidades o quiebres de la sociedad de su tiempo. Mujeres, niños, niñas, jóvenes, trabajadores, trabajadoras, etc. Reconociendo la injusticia, la desigualdad, la pobreza, desde un corazón compasivo, responden en su momento a esas necesidades y surgen los proyectos fundacionales. Como dice Fray Chris McVeigh, esto de ir a los otros que son víctimas de la exclusión, los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, define la misión. De ahí la importancia de hacer visible algunos aspectos que se convierten en piedras, murallas, que nos alejan de la predicación de la gracia para la salvación de las almas, que nos impiden escuchar el clamor de los pobres, de los marginados, y hacer presente la palabra de Isaías en boca de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y aquí vienen los ay. Ay de los predicadores y predicadoras que sienten que los problemas están fuera de ellos, de ellas. No les toca, son de otros, de otras, tan lejos. Falta de contacto con la realidad. Persona a persona, sus pies están en otro lado, están en otra dirección. Ay de los predicadores y predicadoras que no se preparan, que manifiestan poco interés por el estudio contemplativo. Esto habla de improvisación, poca seriedad en cuanto al conocimiento de la realidad, afirmaciones superficiales, con poco espíritu crítico abierto a nuevas formas de pensar y de ver. Ay de los predicadores y predicadoras que toman una actitud de comodidad al no tocar algunos temas contingentes o reales que sufren muchos y muchas. Evitan los conflictos para seguir una vida tranquila. Se preocupan más de cuidar su tiempo personal, dice el Papa Francisco, descuidando la pasión por Cristo, la pasión por la humanidad, la pasión por el reino. Ay de los predicadores y predicadoras que no cultivan el discernimiento comunitario, sobre todo en situaciones de conflicto, de acompañar a personas, grupos o comunidades afectadas por la injusticia. Evitan acompañar los procesos de búsqueda y de desafíos que viven las culturas, los vecinos, nuestros hermanos y hermanas. Ay de los predicadores y predicadoras desmotivados, provocados por un descuido de la vida interior que sostiene en los momentos difíciles.
Hay de los predicadores y predicadoras que convierten la predicación en un verdadero opio que adormece, que mantiene a la persona en una burbuja, sin compromiso por la transformación del mundo. Nada de que eso, otro mundo es posible. Hay de los predicadores y predicadoras que favorecen su protagonismo como una cuestión personal y no desde la comunidad, como hemos escuchado en la famosa homilía de Antón de Montesino y su comunidad. Hay de los predicadores y predicadoras que se jubilan de una tarea que se realiza a tiempo y a destiempo. Hay de los predicadores que no son capaces de dialogar con las personas que piensan distinto, las personas de otras culturas, las personas de otras religiones e interreligiosos. Hay de los predicadores que excluyen a las mujeres de este ministerio compartido en la orden. Pareciera un listado muy largo. Cada uno tiene su lado y su matiz y una experiencia, que silencian el mandato de ir a predicar por todo el mundo y hacerlo tan ágilmente como lo hizo María Magdalena, comprendiendo las palabras. Yo tomo la palabra y la recorro como si fuera solo forma humana, que embelezan sus líneas y navego en cada resonancia del idioma. Pronuncio y soy, sin hablar, me acerca al fin de las palabras, al silencio. Pablo Neruda. Si tomamos la palabra, la saboreamos, luego es el momento del silencio para que esta palabra tenga esa profundidad al ser predicada. Y de ese modo la compartimos como la alegría del Evangelio. Las Escrituras son claras en la exigencia de anunciar, proclamar o predicar. Ay de mí si no predicara. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predica la palabra e insista a tiempo y a destiempo. La carta encíclica de Humano Generis Redemptionem sobre la predicación de la divina palabra confirma la importancia de la predicación, porque Jesucristo no escogió otro medio que la voz de sus predicadores, los cuales anunciasen a todas las gentes lo que había de creer y practicar. Por tanto, el deseo del Señor es que a través de la predicación de la verdad se extienda la obra eterna. Pero predicar está relacionada y vinculada a otros términos, a otras palabras, como el querigma, como la acción de hacer anuncios, la homilía, el sermón. Pero es importante distinguir otros modos o géneros de la predicación, los cuales están relacionados con este mensaje, como es el arte, como es la música, el arte a través de la pintura, como Fray Angélico, ¿no es cierto? Es necesario contemplar o tener presente la situación de los oyentes en relación con la fe y la pertenencia a la comunidad cristiana. Es una realidad que nos rodea y a veces nos envuelve. No podemos escapar, pero escapamos de esa realidad. Hablar de promoción y defensa de los derechos humanos en un lugar simbólico, histórico de los derechos humanos, como es Salamanca, y la figura emblemática de Francisco de Vitoria, es una osadía. Pero no es posible dejar de resaltar esa mirada amplia de Vitoria. Su campo de visión es la humanidad entera, el bien de todos los hombres y las mujeres, que brota de su comportamiento humano a la luz de la razón iluminada por la fe, lo que constituye el núcleo sobre el que se articula, de una u otra manera, su pensamiento. Realmente hay que reconocer que la prioridad de la justicia, la paz, los derechos humanos en la predicación y en la pastoral en general se ha intensificado especialmente a partir del Concilio Vaticano II. La Orden de Predicadores, a partir del capítulo general en el año 1977, reconoce que la credibilidad de la Iglesia por la mayoría de los hombres, mujeres, está ligado a su actitud frente a la injusticia establecida. La credibilidad de aquellos que hacen profesión de predicar el Evangelio está particularmente afectada. La justicia es un elemento constitutivo de la predicación del Evangelio. Se convierte en una prioridad sustancial
el compromiso con la justicia y la paz, dirá Felicísimo Martínez. Porque sin el compromiso por la justicia y la paz, no es posible la experiencia y la práctica del reino, ni la evangelización auténtica. Es lo que comprendió Santo Domingo, la comprensión ante las necesidades de los pobres de su tiempo, a partir de un verdadero sobrecogimiento, hasta las entrañas, ante el desamparo humano, espiritual de hombres y mujeres encontrados en las rutas de Castilla y de Languedoc. Seguirán estas huellas, como ya hemos repetido en estos días, ayer y hoy, Antonio Montesino, Bartolomé de las Casas, Pedro de Córdoba, Asunción Nicol y tantas otras mujeres, y tantos otros y otras laicos en los rincones increíbles del mundo, llegando incluso, como hemos recordado también hoy, al martirio. Los derechos humanos van de la mano de la justicia y la paz, integridad de la creación que nos exige una apertura más allá de nuestro espacio cotidiano y a la vez un compromiso serio, responsable, apasionado por todo lo que Dios ha creado. En el documento Santo Domingo se le reconoce como un signo de los tiempos el campo de la formación humana, entre ellos los derechos humanos, la ecología, la tierra, don de Dios, etc. Igualmente, la Conferencia Episcopal de Bolivia ha expresado su sentir y preocupación por el agua, la tierra, el narcotráfico, pues afectan a todos y a todas. No se puede cerrar los ojos, hacernos los sordos, ser indiferentes. Pero no hemos visto afectados en el tiempo por los modelos de fe y de iglesia. En el camino de la historia, la iglesia y sus procesos de fe, lo mismo que la predicación, han sido tocados por los diferentes cambios de época que se han dado en el transcurso de los tiempos. Paradigmas, que dirá Han Kun, que reflejan estos cambios. No debe sorprendernos, tanto al interior de la iglesia como lo que acontece en la sociedad, en toda predicación están presentes. Kun reflexiona acerca de estos cambios que ha vivido la iglesia, en donde algunos de ellos, como decía antes, se nos han quedado pegados. Podemos reconocerlos presentes en predicaciones actuales. Y hoy día mismo en las exposiciones habían reflejo de esos modelos de fe y modelos de iglesia. Y hoy nos encontramos en este proceso de fe y de iglesia con el paradigma posmoderno, en donde estamos todos y todas, en que el ser humano, la sociedad, mundo y Dios sufren una transformación fundamental. Es un cambio paradigmático de necesidades, valores y normas. Este camino de la Iglesia ha exigido en la predicación una constante actitud de búsqueda de la verdad, de no perder el norte que es el reino, ya presente en la historia de la humanidad. Jesús lo ha inaugurado, pero está por hacerse entre todos. El mandato es anunciarlo, promocionarlo incansablemente, donde quiera que vayamos, con quienes estemos, del modo que nos sea posible. Y hoy, en una sociedad de cambio, los desafíos aumentan y nos exigen, como comunidad creyente, a hacer realidad ese reino, el de Jesús, al que nos invita a ser bienaventurados, samaritanos, e ir al encuentro como la vida religiosa de América Latina y el Caribe, que nos impulsa a salir. Salgamos a prisa al encuentro de la vida, al encuentro que realizan dos mujeres, María e Isabel. Desde nuestra identidad, predicación desde lo contemplado, desde el estudio, desde la comunidad. En el capítulo de Roma del 2010 se decía que es el código genético de todo dominico y toda dominica, ya sea monja, fraile, hermana, joven o de una fraternidad. La orden de predicadores fue instituida especialmente desde el principio, como sabemos, para la predicación y la salvación de las almas. Los dominicos son llamados, las dominicas, enviados y enviadas a la predicación para la salvación de las almas, a vivir el ministerio de la palabra y a ser discípulos y discípulas misioneros, misioneras, para evangelizar en cualquier lugar del mundo. Ahí también se decía
que define la predicación dominicana como el anuncio teológico profético del Evangelio y una comunicación de la gracia a los necesitados y desfavorecidos de nuestro mundo. Esta definición es compartida a toda la familia dominicana. La predicación se sustenta teológicamente y evoca al estudio como el medio que nos acerca al misterio y a la realidad histórica y concreta del mundo. ¿Pero qué caracteriza la predicación de la familia dominicana? El maestro Damián nos decía que el método evangelizador de Domingo de Guzmán para la salvación de las almas, del cual abarca 3 aspectos. Una predicación en la pobreza según el modelo apostólico, desde una movilidad apostólica itinerante y considerando la importancia de la comunión. En otro mensaje insiste y propone un testimonio de vida que refleja un estilo de vida, ponderar y vivir la palabra de las Escrituras que renueva la fe. Esa palabra en relación a la vida de la gente, lo que exige escuchar primero sus preocupaciones e interrogantes. Así esta predicación se convierte en profética, que escucha y aprende de los otros y de las otras, y se compromete a una reflexión teológica, una predicación que se hace sacramento y enriquecida por la comunidad y por la diversidad de la familia dominicana. La vida, el pueblo, nuestro carisma, nos exige tomar partido. Hace un rato decían que no era opcional, pero en la realidad humana es opcional, ¿ya? La Iglesia como comunidad creyente comienza a hacer opciones. ¿Pero qué nos impide predicar? Ya decía antes, nada, solo los esquemas mentales, los modelos de fe y de iglesia que arrastramos y que nos alejan del pueblo de la realidad. ¿Qué opciones de la orden y de una familia hoy día? La Orden de Predicadores ha hecho opciones en sus capítulos generales y que las congregaciones también dominicas hemos ido asumiendo. Constituyen estas opciones no solamente un tema, pero yo me he dado cuenta que quedan como tema en cada capítulo que tiene las órdenes y también nuestras congregaciones, porque es constitutivo al ser de dominico y dominica. Por tanto, para estar presente en toda predicación, estamos hablando de una predicación desde la verdad, de la mano de la humildad, y una predicación desde la justicia que conduce a la paz. Sin justicia no hay paz. Una predicación humanizadora que reconoce las semillas del verbo esparcida en todos los rincones del mundo, que valora a cada persona en su contexto. Una predicación inclusiva que hace parte a los laicos, laicas y a las mujeres religiosas. Es una predicación como familia heredera de un carisma común, el de Santo Domingo de Guzmán. Una predicación desde la cultura presente, allí donde estamos, respetando y valorando el rostro de Dios allí actuante en medio de lo que no se ve. Una predicación desde la contemplación y el estudio. Nos prepara a la escucha de la palabra y a la escucha del clamor de la humanidad desde una actitud de mendicancia. Una predicación con los pies en la tierra, desde la realidad personal, comunitaria y de pueblo. Cuenta con los dones y con la fragilidad. ¿Qué nos exige a los dominicos y a las dominicas? Insisto, una vida coherente sustentada en la verdad, la humildad y la mendicidad. Una vida que se sustenta en una espiritualidad vivida en la vida cotidiana, en la vida doméstica, en las casas de predicación. Una vida que hace camino con el pueblo, la comunidad, la familia, echando raíces allí donde estamos, de camino o mientras hacemos familia, hogar dominicano. 800 años de camino de una orden que tiene una antesala a las monjas que Santo Domingo funda antes, es un tiempo de festejar estas huellas. Pero ¿cómo vamos a celebrar? Decía un fraile que no con tortas solamente,
Celebrar con humildad, repito e insisto, creo que es algo que estamos necesitando los dominicos y dominicas. Celebrar con humildad, reconociendo lo que aportan otros y otras, lo que otros nos ofrecen en este camino de los derechos humanos. Celebrar con los ojos y oídos abiertos a lo que acontece en la vida de hombres y mujeres. Celebrar los pequeños pasos o aportes que hemos dado en cuanto a derechos humanos, justicia y paz e integridad de la creación. Celebrar con las preguntas latentes. ¿Qué nos impide? Gracias.